Bienvenidas y bienvenidos a Desorientados Leyendo Filosofía, este espacio donde desarmamos el mundo que habitamos para pensar sus engranajes más invisibles. Hoy nos adentramos en una pregunta que parece sencilla, pero que si se piensa bien sacude todo el edificio de nuestra vida económica. ¿De dónde proviene la ganancia del capitalista? ¿En qué momento del proceso productivo aparece el excedente que da origen a la acumulación del capital? Para entender esto, vamos a recorrer una de las ideas más poderosas y reveladoras del pensamiento de Karl Marx, la teoría del plusvalor. Cuando pensamos en cómo gana dinero un capitalista, la respuesta más común suele ser, vende sus productos más caros de lo que costaron producirlos, ¿no? Pero si nos detenemos un segundo, veremos que esta idea no resuelve nada. Porque si todo el mundo en el mercado hiciera esto, es decir, si todos simplemente aumentaran los precios, entonces los valores se ajustarían de nuevo por competencia y nadie ganaría realmente. La economía sería como un juego de suma cero. Lo que uno gana, otro lo pierde. Pero no habría una generación real de riqueza. Marx se pregunta entonces, con una agudeza casi quirúrgica, ¿en qué punto se crea el valor nuevo? ¿Dónde, en el proceso económico, surge esa ganancia que el capitalista parece obtener sin producir directamente nada? La respuesta no está ni en el mercado, ni en la fijación de precios, ni en la especulación. Está en un tipo especial de mercancía, que el capitalista compra, pero cuyo uso le permite generar más valor del que costó. Esa mercancía es la fuerza del trabajo humana. Pensemos por un momento en lo que ocurre en una jornada laboral cualquiera. Un obrero llega a la fábrica, pone en marcha una máquina, transforma una materia prima en un producto. Aparentemente nada raro, ¿no? Pero si miramos más de cerca, vamos a ver algo extraordinario. La fuerza de trabajo humana no solo transfiere valor, sino que crea un valor nuevo. Este es el corazón de la teoría de Marx. Leo una cita. Dice lo siguiente, en El Capital, ¿no? Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo, entendemos el conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano, y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso. Es decir, cuando el obrero trabaja, transforma una mercancía en otra. Pero en ese acto también deja algo de sí mismo. Su tiempo, su energía, su historia, su desgaste. Ese trabajo se objetiva, se cristaliza en la mercancía. Y eso le da más valor de cambio que el que tenía antes la materia prima. Esto significa que el capitalista, al contratar fuerza de trabajo, no está pagando por el valor que se va a generar, sino por el derecho a usar esa fuerza durante un determinado tiempo. Y es ahí donde aparece el secreto del plusvalor. Pero hay una condición clave, ¿no?, para que esto ocurra. El obrero debe estar separado de los medios de producción. Es decir, no debe tener herramientas, ni tierras, ni recursos propios para producir por cuenta propia. Solamente así se ve obligado a vender su fuerza de trabajo como mercancía. Y esto, dice Marx, no es natural. Tampoco surge de una evolución espontánea de la economía. Es el resultado de un proceso histórico violento, sistemático y masivo, que él llama acumulación originaria. Este proceso implicó el despojo de los productores independientes, la privatización de tierras comunales, la concentración de los medios de producción en manos de unos pocos. Y tuvo como consecuencia directa la aparición del obrero libre. ¿Sí? Libre para vender su trabajo, pero también libre de toda propiedad.
libre, en realidad, de todo, menos de la necesidad de sobrevivir. Ahora bien, ¿cómo se calcula el valor del trabajo? El obrero recibe un salario que, en teoría, equivale al valor de su fuerza de trabajo. Y ese valor se determina por el tiempo de trabajo necesario para reproducir esa fuerza. En otras palabras, lo que el obrero necesita consumir para vivir, para reponer su energía, para llegar al día siguiente en condiciones de volver a trabajar. Marx llama a esto trabajo necesario. Pero la jornada laboral es mucho más larga que ese tiempo necesario. Y el capitalista se apropia del excedente generado durante el resto del día. Ese trabajo no remunerado, ese plus de valor, es el plusvalor. Y ahí está el origen del beneficio capitalista. Para decirlo claro, ¿no? Si el obrero necesita 4 horas para generar el valor de su salario, pero trabaja 8, entonces 4 horas de su trabajo son explotadas, en el sentido técnico y económico de la palabra. Ese trabajo excedente es propiedad del capitalista, aunque lo haya hecho el obrero. Marx distingue dos tipos de plusvalía. El primero y más evidente es la plusvalía absoluta, que se obtiene alargando la jornada laboral. Cuanto más tiempo trabaje el obrero, más excedente va a generar y más se va a apropiar el capitalista. Este fue el método clásico de explotación de los primeros siglos del capitalismo industrial. De ahí las jornadas de 12, 14 o incluso 16 horas en las fábricas del siglo XIX. Pero ese método tiene límites. El cuerpo humano no puede sostener ese esfuerzo indefinidamente. Y los gobiernos, ante la presión de los movimientos obreros, comenzaron a regular el tiempo de trabajo. Ahí aparece el segundo tipo de plusvalía, ¿no? La plusvalía relativa. En lugar de alargar la jornada, el capitalista busca acortar el tiempo de trabajo necesario. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen esto? Mediante mejoras tecnológicas, reorganización de procesos, innovación productiva. Si antes se necesitaban 4 horas para reproducir el salario del obrero, ahora, con maquinaria moderna, bastan solamente 2. El resto del tiempo de la jornada queda libre para generar plusvalor. Este tipo de ganancia es más sofisticado, pero también es más inestable, porque la competencia técnica obliga a innovar constantemente. La conclusión de Marx es demoledora, ¿no? Dice, el capitalismo no crea riqueza de la nada. La riqueza del capitalista proviene del trabajo no pagado del obrero. El plusvalor no es un misterio oculto en el mercado. Es el resultado de una relación social profundamente desigual. Una relación donde una clase compra el tiempo de vida de otra clase. Marx no solamente denuncia una injusticia moral, está señalando una estructura objetiva del sistema económico. Una estructura que sigue funcionando hasta hoy, aunque se esconda bajo nuevas formas. Por eso pensar el plusvalor no es mirar hacia el pasado, sino comprender el presente. Es desarmar las lógicas que dan forma a nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo, a nuestros sueños. Bien, gracias por acompañarme en este recorrido por el corazón del capital. Si te interesan estos temas, te invito a seguir el canal, a compartir este episodio y dejar tus comentarios. Bien, hasta el próximo encuentro en Desorientados Leyendo Filosofía. Chau.